Muchísimas gracias, amigos, por mantenerse ahí en contacto con su programa Toque de Queda a esta hora entre líderes. Y ahora me permito compartir un plato fuerte, una entrevista exclusiva para todos los amigos televidentes de Entre Líderes a través de este canal y de diferentes plataformas. Está con nosotros el gran amigo trabajador en defensa de la industria del taxi. Me refiero a Antonio Cabrera, que le dicen popularmente Tuli para que lo puedan conocer. Él es el presidente de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York. Yo le doy la bienvenida formal. ¿Cómo te estás, Tuli? Sí, primeramente, un saludo especial para ustedes y sobre todo Entre Líderes, que es uno de los programas exclusivos que me gusta siempre verlo porque es muy objetivo sobre todo. Pero estamos bien, ya tú sabes, dentro de la situación que está viviendo no solamente la industria del taxi, sino la ciudad de Nueva York. Tuli, hablar de la industria del taxi en el día de hoy. Eh, ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que está pasando en la industria en este momento? La industria del taxi hoy en día está agobiada por muchísimas situaciones que en la realidad son bastante preocupantes, Manuel. Una de ellas es primero el alza de la gasolina, que los pasajeros no quieren pagar esa alza de gasolina, esa alza de combustible que está cada día más dificultosa. La otra parte es la situación que está pasando con la criminalidad en la ciudad de Nueva York, que esperemos que el alcalde siga haciendo su trabajo como lo está haciendo y la buena disposición que tiene, porque la verdad que es bastante preocupante. Por ejemplo, recientemente vimos que un taxista va a recoger una llamada y de repente estos dos pasajeros comienzan a pelearse dentro del carro y él le solicita que abandone el carro porque le estaban hasta dañando el interior. Y estas dos personas comienzan y lo agreden de una manera tal que casi pierde su ojo. Ya está en una situación que todavía está interno en un hospital. Y esto sucede a diario también, Manuel, donde muchísimos taxistas de cada 10 pasajeros, 7 no le pagan. Y la verdad es que en la industria del taxi está viviendo unas dificultades extremas y también tienen que darle servicio a nuestra comunidad, tú sabes, sobre todo a las personas que sí hacen un trabajo digno. Tú sabes más que nadie que todos los transportes, cuando se refiere a las personas que trabajan en los hospitales, las personas que trabajan en clínicas, las personas que sirven a nuestra comunidad de una manera permanente y de una manera lícita sobre todo. Miren, yo tengo el conocimiento de que Carlos Infante fue el taxista agredido. Se van a la trifulca dentro de su vehículo, él trata de intervenir, lo que hace que le caen, lo golpean. Lo golpearon que hoy posiblemente pierda un ojo y aún está hospitalizado. E incluso la Federación de Taxistas estaba pagando una recompensa por la búsqueda de esas personas que son los que están asaltando a los taxistas y emplean ese tipo de estrategia. Ellos lo despojaron de unos $600, incluso a un hombre trabajando guayando la yuca. Dígame, sí, Antonio. Entonces, Manuel, y es precisamente eso cuando tú ves que una persona lo llaman para que le dé un servicio y en vez de pagarle con dinero, lo que le pagan es con una golpiza a un nivel tal que puede, como tú dijiste, hasta perder el ojo. Y no solamente eso, el trauma que le crea a un taxista, porque este taxista tiene 24 años ininterrumpido trabajando, ha criado su hijo que tiene su familia, dependen de ella bastante. Entonces, a veces no solamente es la situación de haberle quitado su dinero y haberlo golpeado, sino que ya ese taxista hoy en día no tiene un horizonte que va a seguir haciendo en la ciudad de Nueva York, porque le crea un terror psicológico en un sentido tal que va a estar bien difícil que él se pueda concentrar a seguir haciendo sus labores como transportista, sobre todo en el caso de él como taxista de la ciudad de Nueva York. Y esta es una cosa que es bastante preocupante. Precisamente por eso nosotros como Federación de Taxistas del Estado de Nueva York estábamos ofreciendo $3,000 de recompensa a quien dé con el paradero de esta persona que cometen este tipo de delitos, sobre todo a una persona trabajadora, como ha sido siempre él. Mire, la gente confunde mucho porque aquí hay una serie de posibilidades
de que usted pueda montarse en un vehículo está el llamado taxi del Black Card, que lo hacen a través de la llamada que ustedes manejan y trabajan. O sea, solamente según la comisión de taxi limosín, esa gente puede recoger al pasajero por llamada, porque si se paran en la calle y la comisión de taxi lo cacha, le pone una multa que lo desaparece. Pero tenemos el taxi amarillo y ahora tenemos la plataforma de aplicación Uber y Lyft, que incluso vi que habla de un aumento de un 5% a raíz del incremento de los combustibles. Me gustaría que abordemos esa parte, Antonio, en este momento. Sí, Manuel, precisamente la industria tiene una serie de divisiones. Entre ellas están los Libre, Car Service, que son los que representan las bases, que tradicionalmente por más de 40 años han venido sirviéndole a la comunidad, sobre todo de cerca, esta unión. Tú sabes bien, más que nadie, que son los taxistas que llaman a la comunidad y que en ocasiones hemos visto con qué sentido de humanitario que hace un taxista con la comunidad, porque en ocasiones es un pasajero que llama tan frecuente que cuando no tiene dinero, hasta el taxista le dice, tú me lo pagas después. Y esa relación, precisamente después vienen a los Black Card. Los Black Card, su especialidad sobre todo es basado en cuentas o tarjeta de crédito. Estas son las personas que son autorizadas solamente esto, no manejan los pasajeros cash, solamente esto. Y después vienen las aplicaciones, precisamente como Uber Lyft, que vinieron precisamente a revolucionar lo que es la industria del taxi. ¿Por qué? Porque montaron una plataforma que no necesitan un radio para despachar una llamada, no necesitan interactuar con el chofer, ni con el pasajero tampoco. Es a través de estas aplicaciones en el cual yo lo puedo manifestar que ha sido como, diríamos, como algo próspero para la industria del taxi. Porque tú sabes más que nadie, Manuel, lo tedioso que era escuchar un dispatch y hablando permanentemente, donde usted en ocasiones llevaba una buena conversación con su familia o una conversación de negocio, más sin embargo se escuchaba este ruido diciendo quién me da tiempo a este sitio, a este otro sitio, e inclusive se escuchaba interactuando los choferes con choferes y el dispatch con choferes, más sin embargo esta nueva plataforma permite esa privacidad más interna entre el taxista, entre el pasajero y sobre todo entre las conexiones de la base con el taxista. Y es precisamente por eso que le da más profesionalismo. Aunque sí hay cosas, por ejemplo, que se pierde, que es la familiaridad. En muchísimas ocasiones uno conocía al taxista, un taxista conocía al otro taxista porque lo escuchaba hablar todos los días y de la manera en que se expresaba. Y en la manera en que cogí una llamada y que le decían, por ejemplo, fulano positivo, tú positivo, otra unidad, pero ya eso varió totalmente. Y siempre digo para bien, porque la tecnología siempre ha llevado a la superación y al desarrollo de cualquier industria que le llegue. Y en este caso, hace bastantes años, ya desde el 2011 le llegó a la industria del taxi, y precisamente por eso es que todas las bases ya tienen ese tipo de plataforma, sobre todo de la tabla, sobre todo de los networks. Por ejemplo, la industria del taxi recientemente hizo una unificación, cosa que era imposible. Las bases se veían como competencia una para con la otra. Más sin embargo, las empresas high-class comenzaron con un sistema de network, que era que un taxista que trabajara en una base podía coger una llamada para la otra base también. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, cuando tú llamas a una base y esa base no tiene un carro disponible, se va para una plataforma de network dirigida por Limo Six, en donde 22,000 taxistas te pueden dar un servicio sin ser de tu la base original, lo que tú llamaste. Entonces, precisamente por eso que le da más libertad a los pasajeros, sobre todo a los pasajeros, más opciones, y a los choferes también, para hacer mucho más dinero. Y precisamente por eso es que hoy en día, cada día las cosas se simplifican mucho más, tanto para los pasajeros como para los choferes también, precisamente por la tecnología, Manuel. Ok, entonces ya sabemos el anuncio que hizo Uber de un incremento. La gente que se va a montar en Uber a partir de ahora va a tener que pagar más. Yo quiero que me explique brevemente en qué consiste esto y de qué manera puede impactar la industria del taxi en la que ustedes están envueltos.
Bueno, hay dos cosas que ha pasado hoy precisamente, ¿qué sucede hoy? Que Uber acaba de abrirle la plataforma de la tabla o del sistema de despacho a los taxis amarillos. Ya los taxis amarillos van a poder usar la plataforma de Uber. Incluso Uber acaba de subir 5% de las acciones de Uber precisamente por eso. Entonces, esto se puede ver como dos vertientes. Una de ellas es, Manuel, que ¿por qué esperar destruir lo que ha sido una tradición permanente en la ciudad de Nueva York, que son los taxis amarillos, con la llegada de Uber? Precisamente ¿por qué? Porque en ocasiones Uber cobraba mucho menos que lo que cobraba un taxi amarillo. Pero después de un medallón costar sobre $1 millón, más sin embargo, hoy cuesta menos de $100,000. No es un cadáver actualmente los taxis amarillos, en donde muchísimas personas tuvieron que abandonar esto, y es precisamente esperar destruir una industria para darle esa oportunidad. Debió haberla dado antes. ¿Por qué? Porque son taxistas hoy en día, pero ya esto conlleva a que la industria libre, inclusive la Black Card, disminuye bastante lo que se refiere al tránsito de pasajeros, porque van a tener una disminución en la accesibilidad de estos pasajeros, precisamente porque los taxis amarillos ahora van a entrar en esto. Pero hay muchísimas maneras de esto. El impacto negativo que tiene para las comunidades, sobre todo en incrementos de Uber en su plataforma, dice que aproximadamente entre 55 y 45 centavos por llamada, por viaje. Pero tú sabes que ellos tenían una opción que no era cargarle este cargo a los pasajeros, Manuel. Y una de las opciones primordiales era, ¿ustedes saben qué? Que era verle bajado el porcentaje que ellos le cobran a los taxistas. ¿Me entiendes? Que en ocasiones un 30, un 40% por cada llamada, sin ellos tener que pagar gasolina, sin ellos tener que pagar aceite, sin ellos tener que pagar mantenimiento de los vehículos, sin ellos tener que pagar seguro. O sea, que ellos optan por decir, vamos a cargarle esto a los pasajeros, a los usuarios, precisamente de esta plataforma. Y eso es lo que nosotros criticamos. Los taxistas se hubiesen beneficiado más si Uber y Lyft dicen, vamos a disminuirle, aunque sea un 5%, en el cobro de las comisiones por ello suministrarle o darle unas llamadas a esta industria del taxi que tanto lo necesita en estos momentos. Entonces, Antonio Cabrera, dado toda esta situación, ustedes, los de la industria del taxi Black Car Service, pretenden incrementar el pago de los servicios de los pasajeros. Fíjate, hace muchísimo tiempo que nosotros hemos dado el beneficio sobre todo a los usuarios, a los pasajeros. ¿Por qué? Porque no importa la condición, Manuel, que un pasajero se monte en un carro, las condiciones del tránsito sobre todo, Manuel. Sí. En ocasiones ustedes saben que esta plataforma le cobra por el tiempo de espera, por los tránsitos, por el tapón y así sucesivamente. Más sin embargo, eso no ocurre con este tipo de servicios que ofrecen las empresas Libre y la Black Card también, precisamente que nosotros representamos sobre todo. Nosotros siempre ha sido un flag que no importa si usted montó un pasajero en el punto A al punto B y duró medio día, siempre va a ser el mismo precio. Entonces ya de por sí se están beneficiando todos los pasajeros. No obstante eso, la industria libre hace unos tiempecitos atrás que decidió poner un mínimo a $8, lo que significa algo muy poco con relación al incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque en ocasiones incluso hasta los pasajeros son bastante conscientes y tienden a darle hasta una propina más de lo normal que acostumbran a hacerlo, precisamente por la incomodidad que tiene los incrementos, sobre todo de la gasolina y la situación que está pasando hoy en día en la ciudad de Nueva York. ¿Ustedes tienen alguna esperanza de que se va a aliviar el camino con la administración del nuevo alcalde Eric Adams y el comisionado de transporte, el comisionado de taxi limusina acá de la ciudad de Nueva York? Fíjate, hemos estado en ocasiones buscando la manera como reunirnos con ellos. Ellos siempre están abiertos precisamente para esto. El alcalde vemos que tiene una buena disponibilidad para traer nuevamente la seguridad en la ciudad de Nueva York, que nos está afectando de una manera extraordinaria. ¿Por qué, Manuel? Tú sabes que Nueva York siempre se ha caracterizado precisamente por los turistas. Y eso es lo que no está viniendo aquí a la ciudad. Vemos la inseguridad
que hasta para montarse en un tren, hasta para trasladarse, no importa donde sea, ya en ocasiones se sienten asustados los turistas y precisamente no están llegando a la ciudad de Nueva York. Y no llegar los turistas a la ciudad de Nueva York significa que la industria de taxi, sobre todo, ha incrementado una disminución extraordinaria en lo que se refiere al transporte y a la economía de esta ciudad. Lo que significa es que el alcalde sí vemos que tiene todas las mejores intenciones y ha puesto en circulación precisamente la unidad que anteriormente se le llamaba anticrimen, anticrime, y hemos visto una presencia más en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Nueva York, en los 5 boroughs, en donde en ocasiones aleatorias se hace revisiones y sobre todo la situación que está pasando, la intranquilidad que están pasando no solamente los taxistas, sino todas las personas que tienen un vehículo o que se le quieren robar un catalítico, un catalizador, como le llaman también, o que le quieren robar hasta la gasolina hoy en día y que les rompan, cuando no, les roban un espejo y así sucesivamente, lo que significa que algo desalentador para la persona que quiere incursionar. También tenemos, recuérdate lo que se le puso un tope para los carros de taxi. No se están registrando nuevos carros de taxi, que eso ha disminuido de manera considerable lo que en lo que representa a la cantidad de choferes en ocasiones que entregaron por motivo de la pandemia su licencia de carros, o mejor dicho, las tablillas, pensando que ya no tenían otra forma, o mejor dicho, que podían buscar otra posibilidad de hacer dinero. Sin embargo, hoy en día quieren reingresar a la industria del taxi a trabajar esto y se les es imposible precisamente porque no hay la disposición de usted poder registrar un nuevo carro, sobre todo en taxi, en el área de taxi. Oye, una noticia sumamente importante. Tú le vimos disminuir en la industria del taxi tradicional nuestro, los conductores. Me dicen, y quiero que me confirme, que la pandemia del COVID-19 arrasó con los taxistas. ¿Es cierto? Dame numerito, por favor. Fíjate, con relación a la situación del COVID y la industria del taxi, disminuyó de una manera extremadamente considerable. ¿Tú sabes por qué? Por muchísimas razones, Manuel. Tú sabes más que nadie que los taxistas eran la fuente principal de transporte cuando la ciudad ni siquiera hasta los trenes estaban cerrados en la noche. Las guaguas de la ciudad también paró su transporte o lo disminuyó en más de un 85%. Entonces, e incluso la industria del taxi fue la que se usó para hacerlo de libre a estos ancianitos y a estas personas que no podían salir de su casa precisamente por el COVID. Y esto conllevó a que una persona que quisiera ir a un hospital o a una clínica a darse el seguimiento de su tratamiento, no importa, no se le preguntaba, ningún taxista se le preguntaba si tenía COVID o no para montarlo. Contrario a una ambulancia que cuando iba ya iba con un traje especial y lo primero que le preguntaban era si tenía algún tipo de síntoma de COVID. Y si tenía síntomas de COVID, lo que hacían era que le mandaban un equipo especializado, con un traje especializado para poder montar ese paciente y llevarlo a un hospital. No, los taxistas no le preguntaron nada de eso. En ocasiones pudimos poner un plástico que dividiera el pasajero con el chofer, pero aún así eso fue bastante tarde porque fallecieron una gran cantidad de taxistas precisamente agobiados del COVID por condiciones que tenían y precisamente porque no tenían otra opción que no era trabajar, salir a trabajar y darle transportación a esta persona. O sea que de la misma manera que la industria del taxi salvó muchísimas personas que pudieron llevarlo a un hospital, que lo pudieron llevar a una clínica para que recibieran su medicamento o su tratamiento, pero así ellos fueron perdiendo vida y esto metió en pánico a la industria del taxi, sobre todo a muchísimos taxistas, de modo tal que se desencantaron y muchos se murieron también o perdieron su carro, perdieron su tablilla y ya hemos sido golpeados bastante precisamente con esta situación de la pandemia que se presentó recientemente. Amigos, ustedes ya han escuchado el desglose de la situación de la industria del taxi tradicional y las nuevas posibilidades que existen en Nueva York. Lo ha hecho Antonio Cabrera, que es el presidente de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York.
al desglose, los últimos detalles, los últimos pormenores de lo que usted debe saber acerca de la industria del taxi. Antonio Cabrera, quiero agradecer infinitamente su participación en el programa de Entre Líderes del día de hoy. Muchísimas gracias, Manuel Ruiz. Igualmente que queremos decirle a toda esta gran audiencia que siempre ha tenido el programa que tengan mucho cuidado. La ciudad se complica un poquito más, pero que sí, siempre recuerden que la industria del taxi va a estar siempre a su disposición para darle la transportación que necesiten, en el momento que lo necesiten, no importa las circunstancias y sobre todo en las condiciones, diríamos, físicas que se encuentre cualquier persona que necesite, sobre todo estos medios de transporte. La industria del taxi siempre va a estar a disposición y sobre todo les recomendamos a todos ellos que vean Entre Líderes, que es un programa favorito de todos los taxistas de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Antonio Cabrera Tuli, y a ustedes, amigos televidentes, no se muevan porque tenemos mucho, pero mucho más del contenido en el día de hoy.